Saludos y gracias por acompañarme en esta nueva edición especial de Nico Más, siempre con la verdad. Hoy es lunes 2 de noviembre y estamos a solo horas de las elecciones presidenciales. Aunque todas las encuestas perfilan al demócrata Joe Biden como ganador en estos comicios, podría repetirse la historia de 2016, cuando la mayoría anticipaba un triunfo de la ex primera dama Hillary Clinton. Con el fin de ayudarlos a entender cómo funciona el proceso electoral en los Estados Unidos y por qué no siempre gana el candidato con más votos, hemos centrado este nuevo breve informativo de Nico Más en los comicios de este martes. Faltan solo horas para el día clave para los Estados Unidos, este martes 3 de noviembre. El día de las elecciones presidenciales, en las que el presidente Donald Trump busca 4 años más en la oficina oval de la Casa Blanca ante el aspirante presidencial demócrata Joe Biden, ex vicepresidente de la administración de Barack Obama. ¿Quién ganará esta contienda y en la que participa un electorado polarizado? Se reporta un número récord de votos por correo y un proceso en el que los jueces de la Corte Suprema han dicho estar dispuestos a intervenir si hay una contienda muy reñida. ¿Cuáles son los estados clave y qué dicen las encuestas? Si esta nación fuera como la mayoría en su modelo electoral, el ex vicepresidente Biden estuviera tranquilo y el presidente Trump desesperado y preocupado. Todas las encuestas perfilan a Biden como ganador, pero recordemos el antecedente de 2016, cuando la ex secretaria de Estado Hillary Clinton terminó reconociendo su derrota a pesar de tener 3 millones de votos más que Trump. Analistas políticos dicen que es muy poco probable que ocurra lo de la pasada elección presidencial debido a los sólidos resultados de las encuestas que muestran que Biden ha mantenido una ventaja estable a nivel nacional en los últimos meses, incluso en la mayoría de los estados indecisos. Sitios como Florida, que Trump ganó en 2016, pero donde el demócrata lidera fuera del margen de error. Hay quienes piensan que estas elecciones terminarán siendo un caso en la Corte Suprema, donde Trump hará todo lo posible por quedarse en la presidencia, y usan como ejemplo sus críticas al sistema de voto por correo. En el Tribunal Supremo hay una mayoría de magistrados conservadores de 6-3, tras la confirmación de la juez Amy Coney Barrett el pasado 26 de octubre. 3 de los 9 miembros del máximo tribunal de la nación fueron nombrados por Trump, quien en septiembre dijo que este proceso electoral terminará en los tribunales. Pero los especialistas han dicho que ese sería el caso solo si se reporta un resultado equivalente a un empate en un estado que inclinaría la elección hacia un candidato u otro. Recordemos que en Estados Unidos el voto popular no elige al presidente. Eso recae sobre el colegio electoral, los 538 miembros de este organismo. Son elecciones indirectas. Pero, ¿por qué en Estados Unidos se adoptó este modelo electoral? ¿Cómo funciona? El sistema fue creado en 1804 e introducido por la 12ª enmienda de la Constitución. Reemplazó un modelo anterior que ya no funcionaba. Muchos lo describen como una manera de encontrar un punto medio entre un voto popular ciudadano y una votación en el Congreso. Bajo el modelo actual, cada estado recibe un número de votos en el colegio electoral igual a su número total de miembros en la Cámara de Representantes, determinado según su población, más 2 para sus senadores. Los residentes en Puerto Rico y Guam no votan en los comicios presidenciales y por lo tanto no tienen ningún voto en el colegio electoral. En total son 538 delegados, ciudadanos elegidos por los partidos políticos. El número de los electores de cada estado es proporcional al tamaño de su población y California es la joya de la corona, el estado más populoso y por lo cual tiene 55 votos en el colegio electoral, mientras que Delaware, Wyoming y otros 6 estados solamente tienen 3 electores. Para ganar, un candidato debe obtener el voto de 270 electores, o sea, la mitad más 1. Un punto importante, todos los estados, menos Maine y Nebraska,
suelen dar todos sus votos al candidato que gane en su estado. Por ejemplo, en 2016, Trump obtuvo en Michigan una ventaja de solamente 10,000 votos sobre Hillary Clinton, pero eso le permitió llevarse todos los 16 electores de ese estado. Maine y Nebraska distribuyen sus votos electorales en función de la proporción de votos que cada candidato obtenga, pero son estados pequeños con pocos votos en el colegio electoral. Además, hay algunos estados que suelen darle sus votos a uno de los dos principales candidatos, o al demócrata o al republicano. Por ejemplo, Nueva York se ha declarado un estado azul, donde la mayoría vota demócrata, mientras que Texas es un estado rojo o de mayoría republicana. Pero hay otros estados que son indecisos y donde es difícil predecir quién ganará hasta que concluya el recuento. Por esa razón, en esta contienda, los candidatos centraron sus esfuerzos en varios estados clave o swing states. Este año, informes muestran que 3 estados son campos de batalla que podrían definir los resultados de la elección presidencial. Los ojos están puestos sobre 6: Arizona, Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Ganar electores en esos estados es súper crucial para ambos candidatos. Y según las encuestas, a solo horas de las elecciones, el demócrata Joe Biden tiene una importante ventaja a nivel nacional sobre el presidente Donald Trump, pero el líder republicano mantiene vivas sus esperanzas al mantenerse competitivo en algunos de los estados indecisos que podrían irse con uno o con el otro. La campaña de Trump se ha enfocado en 2 de estos estados, los más poblados, Florida y Pensilvania. Pero volvamos al proceso electoral. Unas semanas después de los comicios, los 538 miembros del colegio electoral se reúnen y eligen oficialmente al presidente y al vicepresidente. Aunque suelen votar por el candidato que más votos ha obtenido en su estado, ellos no están obligados a votar por ese candidato, pero han sido pocos los casos de delegados disidentes o que no han sido decisivos. El candidato que obtenga una mayoría de por lo menos 270 votos en el colegio electoral es declarado ganador de la elección. ¿Y qué pasa si salen empate o si ninguno logra obtener la cifra mágica? Pues esta responsabilidad recae sobre la Cámara de Representantes, donde cada delegación estatal cuenta con un solo voto, y para ganar, un candidato debe obtener 26, y al vicepresidente lo eligen los 100 miembros del Senado, y allí se necesitan 51 votos para ganar. Pero la Cámara de Representantes solo ha tenido que elegir al comandante en jefe en 3 ocasiones, en 1800, 1824 y 1878, y el Senado nunca ha decidido ninguna. Los representantes tienen hasta el 4 de marzo para elegir al mandatario, pero en caso de que no llegue a un acuerdo para esa fecha, entonces la presidencia quedará a cargo del vicepresidente, si ya se eligió, claro. Si tampoco se ha decidido, el presidente de la Cámara de Representantes sería el nuevo mandatario de los Estados Unidos. Y ese cargo lo tiene ahora mismo la representante demócrata por California, Nancy Pelosi. El sistema del colegio electoral puede haber tenido sentido en 1804, pero ya no lo tiene. Una reciente encuesta de la firma Gallup dice que el 61% de los estadounidenses prefiere enmendar la Constitución y que el presidente se elija por el voto popular, pero eso es difícil que suceda muy pronto, porque requeriría un largo proceso legislativo y discusiones interestatales, aunque ya 10 estados y el Distrito de Columbia ratificaron el Pacto Interestatal Nacional del Voto Popular, que obligará a sus electores a seguir el voto popular nacional cuando los estados que se han unido comanden la mayoría del colegio electoral. Una enmienda constitucional proporcionaría un cambio más permanente, podría modificar el sistema actual o reemplazarlo por completo, a que lo decidan la mayoría de los estadounidenses. Muchos critican el sistema del colegio electoral por diferentes razones. Piensan que conlleva al bipartidismo, lo cual ha quedado demostrado desde el siglo XIX.
Aunque han existido otros partidos políticos desde 1940, el Congreso ha estado en manos de demócratas y republicanos. Para las elecciones de este año, no solamente Trump y Biden están en la boleta, también los candidatos del Partido Libertario, de Izquierda Capitalista y el Partido Verde. Aún así, es probable que no obtengan escaños en el Congreso, ni que haya intenciones de voto para los comicios presidenciales. Muchos dicen que una simple modificación conveniente sería elegir al presidente en base a una mayoría de votos del colegio electoral y no por la regla de los 270 delegados, ya que si un tercer candidato obtuviera un tercio del colegio electoral, la decisión final siempre recaería sobre el Congreso. Allí, la votación enfrentaría los mismos problemas mayoritarios en la Cámara y el Senado, que los controla un sistema bipartidista. Por ello, abogan por un reemplazo total del colegio electoral a uno que refleje más la voluntad del pueblo. En los comicios del martes se renueva también la totalidad de la Cámara de Representantes. Se vota por un tercio de los 100 senadores y se realizan elecciones estatales y locales. Otro punto importante de explicar es por qué se vota un martes. Se hace siguiendo una ley establecida en 1845, cuando era un país agrícola y se desplazaba en carruajes o a caballo. Decidieron que a principios de noviembre era un buen momento para votar porque gran parte del año se dedicaba a la siembra, el cuidado y la cosecha de cultivo. Para noviembre ya la cosecha había terminado y el clima era aún relativamente templado. Los estadounidenses dijeron que 2 días estaban fuera de discusión: el domingo por ser día de descanso y adoración y el miércoles un día de mercado para que los agricultores vendan sus cosechas. Además, se requería de un día de viaje. En zonas rurales, el centro de votación más cercano estaba a varias millas de distancia y llegar allí les tomaba mucho tiempo. Entonces, si no podían votar el domingo o el miércoles, tampoco podrían hacerlo el lunes o jueves. Eso conllevó a ver el martes como la mejor opción, aunque hoy en día es un obstáculo porque es un día laborable, lo cual reduce la participación. Por ello, hay quienes han propuesto que las elecciones se realicen un fin de semana o que se declare el martes de elecciones como un feriado federal, lo cual no ha tenido éxito, y solamente los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Hawái y Puerto Rico marcaron el día de elecciones como un feriado cívico. Pero este año, el proceso de votación anticipada o voto por correo implementados tras el azote de la crisis del nuevo coronavirus ha permitido que más de 93 millones de estadounidenses ya hayan emitido su sufragio. Se trata del 67% de los más de 136.5 millones de boletas emitidas en las elecciones de 2016 y el 43% de los votantes registrados para ejercer su derecho en este proceso electoral. Aún así, el día de las elecciones es este martes. Recuerde que si no ha votado, lo puede hacer mañana. Acá en Nueva York, las urnas estarán abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es toda la información, gracias por su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de votar, ya que es súper importante. Nos vemos en la próxima edición de Nico Más.